preguntó a Récord 4254 si sabe por qué había sido citado a rendir esa diligencia. Y él dijo a Récord 4305 que tenía que declarar por Alfonso Ilzaca. Se le preguntó igualmente que quién era el que lo había citado para esa fecha para la diligencia. Respondió que su abogado. Después el juez tuvo que recordarle, bueno, el objeto de la diligencia. Y fue un testigo difícil y grosero. Por ejemplo, Récord 5110, diga cómo cometió ese homicidio. Respondió, primero dígame usted cómo lo maté, a qué horas. También no contestó, se negó a contestar. ¿Cómo llegó a ese lugar? Dijo que no se acordaba después que lo habían llevado y que le habían entregado una pistola. Cuando se le hizo el procedimiento de impugnación de la credibilidad, porque evidentemente otros elementos de juicio dentro del proceso, particularmente de carácter técnico y testimonial, hacen referencia a que ese homicidio se cometió con un arma de fuego tipo revólver, no supo ofrecer una explicación satisfactoria sobre la contradicción de sus argumentaciones. Valga la pena reiterar sobre la reiterada contradicción en sus afirmaciones. Como fue un testigo tan inestable, dijo después a una respuesta de la fiscalía que estaba en sano juicio y en sus 5 sentidos, merced a que en una oportunidad anterior pues se paró simplemente de la sala y nos dejó a todos ahí diciendo que estaba borracho. Finalmente, la respuesta que ofreció de que cómo había matado al señor John Edison Ovallos Angarita, estaba Récord 5429 de su declaración, dice que lo mató a cosquillas, y que tocaba matar al papá, y que si él no estaba muerto tampoco tocaba matarlo. Después dijo que lo mató con un revólver, cuando antes en esta misma declaración o en el desarrollo de esta misma diligencia había dicho que lo había matado con una pistola, y fue incisivo en declarar que pues en sus intervenciones anteriores que había hecho referencia a este crimen había estado asistido por su defensor. Finalmente, a Récord 1 hora, 7 minutos, 19 segundos, dijo que su defensor era el abogado Óscar Marín Padilla. ¿Cuál es la relación de Óscar Marín Padilla y por qué era la insistencia de preguntarle por Óscar Marín Padilla en esta declaración? Podrá usted ver, señor juez, a lo largo de la intervención testimonial de Wilfrido Pedrosa Pacheco, alias Gamba, que su declaración fue impugnada de acuerdo al procedimiento, pues hasta donde se pudo, que la jurisprudencia nacional prevé para el efecto, porque esta persona desde la cárcel dirigió 2 memoriales. Uno lo dirigió a la Procuraduría General de la Nación el día 5 de junio con N, del año 2018. Y otro lo dirigió a la Fiscalía General el día 8 de febrero del año 2010. Pues bien, los detalles de la intervención testimonial de este testigo durante su diligencia finalmente permitieron conocer que él admitió como suyas las firmas que aparecían al pie de esos memoriales, no la escritura propia o la elaboración, pero sí las firmas que aparecían al pie de esos memoriales como de su puño y letra, en el caso de la Procuraduría y en el caso del memorial que dirigió a la Fiscalía, que además de su firma, pues tenía la impresión dactilar del dedo índice derecho. Se le preguntó sobre las manifestaciones que hacía en estos memoriales y al efecto se procedió a impugnar su credibilidad, palabras más, palabras menos, en los siguientes términos. En el memorial que dirigió a la Fiscalía el 8 de febrero del 2010, pues sobre los hechos tangenciales, que dice que dice haber incursionado en el homicidio de John Edison Ovallos Angarita, pero en la hoja 2 de ese memorial dice la doctora Silvia, abogada de Bogotá, el doctor Marín, abogado de Cartagena. Dicha farsa se está refiriendo a una farsa que había declarado sobre el homicidio de
Yonedizo Novallo Sangarita. Dicha farsa y o montaje es para favorecer al señor Alfonso Iljaca el Jaude, más conocido como el Turco Ilzaca. Agrega en su memorial manuscrito: esto es un montaje y o chivo expiatorio. Pago tengo como testigo al señor Luis Navarro Hernández. Entonces, a partir de estas manifestaciones, donde en el memorial dirigido a la Fiscalía el 8 de febrero del año 2010 y en el dirigido a la Procuraduría el 5 de junio del año 2018, ambos son del 2018, hace manifestaciones similares, es decir, que él se había incriminado falsamente, en prisión me ofrecieron un dinero para aceptar un homicidio que yo no cometí, del hoy occiso el señor Yonedizo Novallo Sangarita. Las personas que nos ofrecieron ese dinero son, dice el memorial, la doctora abogada Silvia Rugeles de Bogotá, el doctor abogado Marín de Cartagena. Dicha adestación es para favorecer al empresario Alfonso Ilzaca, más conocido como el Turco Ilzaca. Ahora bien, esto es un montaje pago. También tengo como testigo a José Luis Navarro Hernández. Después dice que teme por su vida y que solicita que se inicie una investigación a raíz de estas declaraciones. Pues bien, en el proceso de impugnación de esta intervención testimonial, de esta compleja intervención testimonial del señor conocido con el alias de Camba, Wilfrido Pedrosa Pacheco, solo quedaron claras conjeturas, imprecisiones, mentiras y planteamientos dirigidos por él mismo. De hecho, esta misma semana envió otro memorial, ya no dirigido a otra fiscalía, sino acá directamente solicitando ser escuchado, diciendo que él había dado esas declaraciones para favorecer al Turco Ilzaca porque le habían pagado y que los comprometidos en esos pagos, según lo dijo en sus memoriales, que no pudo desconocer durante la audiencia de su declaración en este juicio, eran el abogado Óscar Marín Padilla y la doctora Silvia Rugeles. Eso fue lo que dijo. Y pues bien, nos vamos a confrontar el descubrimiento probatorio de la defensa y efectivamente, claro, hay entrevistas rendidas por el señor Wilfrido Pedrosa Pacheco, tomadas en el establecimiento carcelario por Óscar Marín Padilla, una de ellas, y otra por Óscar Marín Padilla, con misión de trabajo de la doctora Silvia Margarita Rugeles, como investigadores asociados a la unidad defensiva del señor aquí acusado, Alfonso del Cristo Ilzaca el Jaude. Vienen entonces, dentro del juicio analítico que procede sobre la responsabilidad del señor Ilzaca el Jaude, las declaraciones de los otros testigos. Brian Borré, por ejemplo, dice, se le preguntó a Récord 5450 que si conocía a Camba, dijo que lo conocía, palabras más, palabras menos, como un sicario de los paisas que después se integró a la estructura, etcétera, etcétera. Recordemos que en el 2009 era el año pleno, el auge de la guerra de los rastrojos para acabar con los paisas y reclutarlos. Dijo, se le preguntó que por qué le constaba que Camba, es decir, Wilfrido Pedrosa, no fue el encargado de cometer ese crimen. Dice, porque Chinorri hubiera dicho, y entonces nosotros tendríamos que pagarle sueldo a Camba, porque Camba sería sicario de nosotros y pues tendríamos que mantenerlo en la cárcel. Esto después de decir no solo él, sino Jensi Zoraida Bueno y algunos de quienes integraron estas estructuras criminales que declararon en este juicio que cuando alguno de sus integrantes caía en detención se les tenía un sueldo y que se los pagaba la misma organización delictiva. Brian Borré Barreto, como uno de los cabecillas de esta organización, pues estaba al tanto de a cuáles de los detenidos o de los integrantes de los urabeños o después de los rastrojos que caían en detención se les pagaba sueldo. Y en esa nómina de los detenidos a los que se les pagaba sueldo, por ejemplo, como se le pagaba a Jensi Zoraida Bueno, no estaba Wilfrido Pedrosa Pacheco alias Camba. Es más,
hace referencia a que él era de los paisas y pasó a ser de los urabeños mucho después, ya cuando voltearon a Lucho Cartagena, ya estando todos detenidos en Cómbita. Recordemos tres cosas entonces: la agilidad de Campa, es decir, de Wilfrido Pedrosa Pacheco, con este crimen, deviene que ni siquiera conocía el lugar donde se ejecutaron. En unas ocasiones dijo que fue con un revólver, después en otras dijo que fue con una pistola, después volvió a decir que era con una pistola negra, y además es extraño que una persona que se dedique al sicariato no sepa distinguir si es que no lo sabía entre un revólver y una pistola. No sabía el señor Wilfrido Pedrosa Pacheco quién estaba en la tienda, cómo ubicaron a las víctimas para asesinarlas, y otro cúmulo de detalles que salieron a flote en su intervención testimonial. Cuando mataron a John Edison Ovallo Sangarita, Camba o Wilfrido Pedrosa Pacheco, era de la oficina de Envigado o de los paisas, no de los urabeños o de los rastrojos, es decir, era de otro bando. Allá trabajaba con Lucho Cartagena, Luis Ardila Polo, y solo entró a los rastrojos una vez estaba en la cárcel. Camba dio esta declaración ante la fiscalía, ante un defensor, fiscal, ministerio público y asistido por un abogado, cuando por primera vez se achacó, se atribuyó, por así decirlo, el homicidio, y se retractó luego a través de memoriales enviados por él mismo, firmados de su puño y letra a la fiscalía. Y aun cuando en su declaración en este juicio admitió que ahí había una señora de la Procuraduría y un defensor, nada más dijo con su particular estilo, o no pudo explicar con su particular estilo lo que estaba respondiendo. Las declaraciones que sobre Alfonso de Cristo Ilzaca, conocido como el Turco Ilzaca, ofreció el señor Brian Borré Barreto, tuvieron una particularidad al culminar estas, y fue la supuesta impugnación de la credibilidad del testigo. Estos testigos, Brian y Juan Manuel Borré Barreto, fueron pedidos también en directo por la unidad defensiva, por los 4 abogados que intervinieron como defensores en el juicio, pero sus interrogatorios pues, fueron relativamente cortos y se limitaron a hacer unas preguntas en la impugnación. Pero en la impugnación, o en la presunta impugnación de la credibilidad de este testigo, se le impugna con un informe de investigador de campo, y no con una declaración anterior rendida por él. Y es que, doctor, esa declaración anterior rendida por él se desapareció, no estaba en el proceso, por eso no fue descubierta. Eran unas declaraciones en video que cuando llegó el expediente a la unidad, a la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos, nunca aparecieron. Sin embargo, de ellas quedaron unas transcripciones que desde luego fueron elaboradas por un investigador, por un servidor de policía judicial, y que pueden adolecer de los defectos en punto a la impugnación de la credibilidad del testigo, de no ser fieles, porque primero esas declaraciones que se dice que él rindió no fueron esas declaraciones. Se impugnó, como dice, a partir del récord 2143 con un informe de investigador de campo del 12 de noviembre de 2014. Se dijo que era una declaración, pero resultó ser un informe, el cual contenía una supuesta transliteración de unas declaraciones. Y claro, que lo iba a autenticar. No iba a poder nunca un abogado en el ejercicio defensivo o en el ejercicio acusatorio, si es que se trata de un fiscal, decirle al testigo, en este caso Brian Borré, que si reconoce la firma que está al final de ese documento. Pues claro que no podría, porque la firma que está al final de ese documento es la de un servidor de policía judicial y no la del testigo. Bueno, siguiendo con la intervención de Brian Borré, explica por qué las muertes de familiares, las amenazas,
no vienen de otras personas. La estructura delictiva de los Borré, en un principio, hasta donde alcanzó a documentar ese proceso, porque el caso está en otra Fiscalía de Crimen Organizado, se atribuyó cerca de 700 homicidios, 700 hechos delincuenciales de manera violenta y un número que no pude conocer de otros hechos delictivos en modalidad de extorsión. Entonces, claro, a partir del récord número, después del minuto 13, corriendo su declaración, cuando por fin pudo escuchársele por los cargos que había hecho contra Alfonso Ilzaca Alcalde, se le preguntó por qué intuía que las amenazas, las presiones, los homicidios de sus familiares, a los que ya ha hecho referencia con bastante amplitud en sus declaraciones, no provenían de los 690. Señor fiscal, dígame, doctor Suárez. Gracias, señor juez. Disculpe, muy respetuosamente, yo quiero hacer una interpelación aquí porque es que las interpelaciones son en su turno. Usted puede hacer todas las que quiera en su turno. Siga, señor fiscal. De acuerdo, señor juez, gracias. Bueno, a partir del récord 13 minutos, dijo, cuando se le preguntó por qué no podrían ser, por ejemplo, de los 699 homicidios o de los 204 que se habían conocido hasta ese momento cometieron los rastrojos, sino precisamente tenían que ser con ocasión de este proceso o provenientes de la persona a quien él se refiere, como el Turco Ilzaca, responde: doctor, primero que todo, nunca he ido más a otro juicio sino este. Nunca he tenido audiencia con otras personas más que esta. Es el Turco Ilzaca, además, porque cuando mataron al sobrino mío, Camba y Alex Simanca, me decían, comillas, ahí te lo matamos, copie y retráctese. Hace referencia posteriormente a la forma en que mataron al sobrino y bueno, pues ahí vienen otros hechos que quedaron ampliamente documentados en el desarrollo de su audiencia, en el desarrollo de la audiencia de estos testigos, como las amenazas que recibieron en el desarrollo mismo de su intervención testimonial. Y no puede la Fiscalía, de una manera irresponsable, apartarse de esos hechos, porque a pesar de que a base de objeciones no se pudieron exhibir algunos documentos como fotografías que nos tomaron a algunos de los intervinientes en la misma sala de audiencias de la 31 o esperando afuera en la calle 31 para ingresar al establecimiento donde funcionan los juzgados especializados, o en el recorrido de la buseta, fotos que les mandaban a ellos, son hechos que inciden no solo en la valoración del testimonio, porque fueron puestos en conocimiento de manera directa, consistente, pertinente y creíble por los testigos en el desarrollo de sus intervenciones testimoniales, que se acompasan además con otros hechos de violencia que se han presentado a lo largo de esta investigación y del juicio mismo. Y bueno, claro que por objeciones no podían ingresar porque no se refieren directamente a hechos jurídicos relevantes de la acusación, pero sí se refieren a lo que los operadores judiciales estamos obligados a advertir al momento de la valoración de la prueba, del artículo 404 y las normas concordantes sobre la apreciación del testimonio. Y sí, ese es el llamado que hace la Fiscalía en este momento. No voy a ahondar más sobre el particular, pues hay varias horas de grabación referidas a la prueba que se practicó en este mismo escenario y sobre este mismo aspecto. Sobre los asuntos que se tocaron en el contrainterrogatorio por los defensores de los señores Donado Rueda e Ilzaca Alcalde, pues la Fiscalía va a hacer algunas precisiones, solo dos, y tiene que ver justamente con las bases para impugnar esa declaración, porque se citó a través, o se pretendió impugnar a través de un informe de policía judicial que el testigo nunca reconoció. Y esa impugnación de la credibilidad del testigo tiene una sanción, la jurisprudencia la ha dicho en reiteradas oportunidades, es la misma que hacía alusión al inicio de mi intervención en la mañana de hoy. Pues hay que hacer el ejercicio mental de eliminarla.
Y sí, eso es lo que la Fiscalía hace en este momento, porque, comillas, se adujo al juicio, comillas, cuando se adujo, el señor juez de conocimiento advirtió, se aducirá, se incorporará o se permitirá con las particularidades surgidas dentro del interrogatorio. Y por eso es que la Fiscalía hace referencia a todas esas particularidades que surgieron en el interrogatorio y que hoy pide que sean valoradas, porque esas fueron las reglas del juicio que se pusieron de presentes por quien presidía en ese momento la audiencia. Ni más faltaba que podía ser de manera diferente. Pero más aún, yéndonos más lejos, más aún, yéndonos al muy improbable extremo, que esa supuesta impugnación de credibilidad se hubiese efectuado, bastaría con remitirnos a partir del récord 31 minutos 21 segundos de ese tercer registro de la audiencia para advertir que efectivamente en el ejercicio del contrainterrogatorio el testigo Brian Borré Barreto robusteció y dio solidez a las imputaciones hechas contra los aquí acusados. Desde luego, también en contra del señor Alfonso de Cristo Ilzaca El Jaude. Sobre las afirmaciones hechas en su intervención testimonial por el señor Juan Manuel Borré Barreto contra Alfonso de Cristo Ilzaca El Jaude, el 7 de noviembre de 2019, valga la pena aclarar que él dijo que nunca tuvo un contacto directo con Ilzaca El Jaude, pero fue reiterativo en otros aspectos. ¿Quién le pidió que se asesinara al hijo del viejo Emel? Quien pidió que se asesinara al hijo del viejo Emel fue Juancho Dique, se llamaba John Edison Ovallo Sangarita, y el papá Emel Ovallo Sangarita. Récord número 28 minutos. Juancho Dique me dijo que había 50 millones que estaban ofreciendo para que se matara al hijo del viejo Emel, que los estaba dando el turco, que lo asesinara para que volviera las declaraciones. Y le dije que yo me ganaba esa plata. Varias veces se le preguntó por la Fiscalía, y creo que en un par de ocasiones por la defensa, que si la actividad delictiva de los rastrojos era particularmente la extorsión y el cobro de vacunas, cómo se metían en este tipo de actividades de sicariato por encargo. Estos sí son palabras del suscrito fiscal en el interrogatorio directo. Entonces, él advirtió que había una suerte de confianza, que se había conocido con Juancho Dique desde hacía mucho tiempo y que Juancho Dique tenía confianza en ellos. Entonces, que cuando Juancho Dique salió, lo llamó, tuvo contacto con él, Juan Manuel estaba preso y le ofreció el homicidio. Y él le dijo, sí, yo me gano esa plata. Y entonces llamé a mi hermano, Brian Borré. Mi hermano Brian Borré tenía que ir a la casa de Juancho Dique, dice dónde queda, hasta describe el inmueble, quienes viven ahí, etcétera, etcétera, y recogió los primeros 10 millones de pesos. Brian Borré dijo en su declaración que de esos 10 millones de pesos se le dieron los viáticos al chino, que era el encargado de contactar a los sicarios para que se cometiera el crimen, y el crimen finalmente se cometió. Recordemos que hace un momento se hizo referencia a que los ejecutores, a que algunos de los involucrados le dijeron al propio Brian Borré, ahí te matamos al sobrino para que dejes de andar declarando y te eches para atrás. Entonces, viene otro hecho, un hecho que también es conocido dentro de este proceso y que la Fiscalía no puede pasar por inadvertido. Esto, además de ser un hecho notorio en el desarrollo de las audiencias de juicio oral, se hizo una referencia reiterada a los hechos notorios. Entonces diremos que según un auto de la Sala Penal, el radicado 3874 de 2019, SP 3874 del 2019, dentro de la radicación 52816 del 12 de septiembre de 2019, el magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa hace referencia al hecho notorio y advierte, con todo, como lo afirmó el tribunal, página 25 de la decisión,
Las condenas proferidas contra fulano y citano constituyen hechos notorios a los que podrían acudir las instancias porque su existencia es conocida por la generalidad del sector judicial, funcionarios, servidores y litigantes, dada la difusión que han tenido en la comunidad académica y en los medios de comunicación. Más adelante, dice la providencia, el artículo 359 de la ley 906 establece que las partes podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo, la nulicidad de los medios de prueba que de conformidad con las reglas establecidas en este código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos, etc. Pero el artículo 167 del Código General del Proceso señala que los hechos notorios no requieren prueba, y la Corte Constitucional ha precisado que el hecho notorio es aquel cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en la capacidad de robustecerlo, sentencia C-145 del 2009. Por su parte, continúa la Sala Penal, el Consejo de Estado, citando al tratadista barranquillano, ha establecido que los hechos notorios son hechos públicos conocidos tanto por las partes como por un grupo de personas de cierta cultura, que pertenecen a un determinado círculo social o gremial. Para que se configure como un hecho notorio deben concurrir una serie de requisitos. No se requiere que el conocimiento sea universal, se requiere que todos lo hayan presenciado, hasta que esas personas de mediana cultura lo conozcan. El hecho puede ser permanente o transitorio, lo importante es que las personas de mediana cultura y el juez lo conozcan. El hecho notorio puede ser alegado en materia civil, debe ser alegado en materia civil. En materia penal no se requiere que sea alegado, y pues cita la decisión del Consejo de Estado del 14 de abril del 2016 dentro del radicado 2005-01438-1. Esto como preámbulo, doctor, porque en el desarrollo de este proceso judicial acaecieron unas situaciones por allá por finales del año 2014, cuando el señor Alfonso del Cristo Isaac el Jaude recobró la libertad por lo que hoy este servidor llama un hecho notorio. Entonces, efectivamente, la unidad defensiva, no sé qué abogado estaba, yo no estaba como fiscal en ese momento, solicitó la libertad de Alfonso del Cristo Isaac el Jaude, que estaba afrontando medida de detención con ocasión de este mismo proceso en un juzgado de garantías de la ciudad de Barranquilla. Y como sustento de esa solicitud de libertad que se invocó por parte de la unidad defensiva, se acudieron una certificación de la Fiscalía Especializada de Barranquilla, oficio de la SIJIN MECAR, la versión de Alex Simanca, la versión de V. Vánquez alias Juancho Dique, la versión de Delquín Marrugo Ochino Turbaco, la versión de Wilfrido Pedrosa alias Camba, bueno, y algunos otros elementos de juicio. Sucede que efectivamente en el Centro de Servicios Judiciales de la ciudad de Barranquilla, con base en esos elementos de juicio, se le otorgó la libertad al ciudadano Alfonso del Cristo Isaac el Jaude. Pero este era un caso que se tramitaba por la especialidad de crimen organizado. Y en ese entonces los que se llamaban, no sé si todavía se llamarán así, fiscales de BACRIM, tenían sus propios jueces ambulantes de crimen organizado. Y estalló el escándalo en Barranquilla. A ese escándalo hizo referencia el testigo Brian Borré Barreto en varias de sus alusiones en el desarrollo de su intervención testimonial. Y lo mismo el señor Juan Manuel Borré Barreto, lo llamaban el escándalo del cartel de la toga en Barranquilla. Y claro, a raíz de eso vino un cambio de radicación del proceso de Barranquilla a Cartagena, si no estoy mal, y después a la ciudad de Bogotá, dispuesto por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, se inició una investigación en la ciudad de Barranquilla destinada orientada mejor a establecer presuntos hechos de corrupción que estuvieran involucrados en la libertad concedida
por el señor, por el juez de garantías en ese momento, en primera y segunda instancia, y el juez de conocimiento, al ciudadano Alfonso del Cristo Ilzaca el Jaude. Y es un hecho notorio dentro de este proceso, conforme a las reglas de la sentencia SP 3874, que algunos de los involucrados del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla aceptaron el hecho, aceptaron haber recibido sumas de dinero, y que a raíz de esas investigaciones que se adelantaron, se vincularon a algunos jueces, se vinculó a algunos jueces, y es un hecho notorio que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Decisión Penal, con ponencia del doctor Demóstenes Camargo de Ávila, el 30 de junio del año 2021, dispuso condenar a los doctores Edwin Ricardo Bota Iglesias y Gloria Amparo Giraldo Ruiz como autor penalmente responsable del delito de prevaricato por acción agravado, según los hechos ocurridos en Barranquilla el 20 de diciembre de 2014 y el 20 de marzo de 2015, respectivamente, de conformidad con las precisiones consignadas en esta sentencia. Esos dos hechos, señor juez, hacen referencia a la libertad a la que accedió el ciudadano Alfonso del Cristo Ilzaca el Jaude, en este caso, en este proceso, que hoy, varios años después, por fin está agotándose en etapa de alegaciones finales del juicio. Y sí, claro, es un hecho notorio que estima la Fiscalía, conforme a esas previsiones jurisprudenciales, no caprichosas ni arbitrarias, sino conforme a esas previsiones jurisprudenciales, deben ser objeto de consideración en este caso. ¿Y objeto de consideración en qué sentido, su señoría? Objeto de consideración en varios sentidos. Hay otro testigo que declaró en este caso, que es la señora Jensi Zoraida Bueno de la Cruz. Jensi Zoraida Bueno de la Cruz declaró en este juicio y entre otras palabras dijo que a ella, pues bueno, después de reconocer que ella pertenecía a la empresa, que los rastros, etcétera, su forma de operación, etcétera, etcétera, después de reconocer que ella perteneció efectivamente a esa organización delictiva, que algunos de sus compañeros la abordaron y le ofrecieron dinero para que no se presentara a declarar en este juicio. ¿Contra quién? No contra Donado Rueda, no contra Erasma Porto, no contra Lucho Cartagena, que no declarara contra Alfonso del Cristo Ilzaca el Jaude, y que donde quisiera le ponían la suma de dinero que quisiera y que pidiera lo que quisiera. Por eso es que la Fiscalía insiste en que se valoren esos hechos notorios, porque es un conjunto de circunstancias, doctor, es un conjunto de circunstancias que ameritan ser valoradas. Están, entre otras, la declaración de Brian Borré Barreto, con amenazas de muerte y ofrecimientos económicos a bordo. En similares términos, la declaración de Juan Manuel Borré Barreto, con amenazas de muerte, asesinatos de familiares de un hijo, nada más y nada menos, y ofrecimientos económicos a bordo. La prueba de referencia, presentada por la declaración del viejo Emel, cuando se adujo, quedó claro que en su conocimiento el homicidio de su hijo había sido instancias de una declaración que en Justicia y Paz presuntamente había ofrecido a nombre de Alfonso del Cristo Ilzaca el Jaude. Los compromisos que se pudieron evidenciar a lo largo de la intervención testimonial de Wilfrido Pedrosa Pacheco, alias Camba, con 2 memoriales dirigidos a la Procuraduría y a la Fiscalía, incluidos a bordo, en los que dice que se le ofreció plata por 2 abogados que resultaron ser nada más y nada menos investigadores de la unidad defensiva de Alfonso del Cristo Ilzaca el Jaude. De hecho, la doctora Silvia Margarita Rugeles declaró en este juicio. Y
para completar, el hecho notorio de la condena, al menos en primera instancia, a los jueces de Cartagena, que en primera y segunda instancia decidieron otorgar una libertad considerada irregular por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla al ciudadano Alfonso del Cristo Ilzaca el Jaude. Estos 5 hechos concurrentes se pueden sumar fácilmente también a la decisión del doctor Eide Patiño de la Sala Penal de la Corte Suprema cuando cambió el proceso de erradicación por razones derivadas de las amenazas a testigos y vio la necesidad de que el juicio se adelantara en la ciudad de Bogotá. Son por lo menos 6 situaciones, algunas de ellas hechos indicadores y otros hechos notorios porque lamentablemente acaecieron en el desarrollo del ejercicio instructivo y de la práctica misma del juicio en este proceso. ¿Cómo no tenerlos en cuenta y dejarlos de lado cuando todos llevan y conducen a la misma persona, al señor Alfonso del Cristo Ilzaca el Jaude? ¿Quién, se pregunta la Fiscalía en este ejercicio deliberativo propio de la clausura, quién estaría interesado en pagar o por lo menos en ofrecer dinero atendiendo a esos 6 hechos indicadores directos para que no atestiguen en su contra? Indudablemente un responsable, un inocente no se mete en esas honduras, difícilmente lo haría. Bueno, trató de hacerlo aquí en este caso también Wilfrido Pedrosa Pacheco sin éxito como quedó acreditado en su intervención testimonial en el juicio. Nadie más y nadie que tenga el poder económico, como múltiples y plurimos testigos señalaron al señor Alfonso del Cristo Ilzaca el Jaude en este juicio, como un próspero empresario de la ciudad de Cartagena que manejaba pues contratación del dique y mataderos o lo de la carne, expendios de carne, el matadero de Turbaco. Son elementos que le generan ingresos. Por eso era que lo tenían en las cuentas de las contribuciones económicas, los borré. Y sobre las contribuciones económicas que declararon estos testigos en el juicio, debe hacer la Fiscalía que en punto a la financiación de esas organizaciones delincuenciales, como las que se está ocupando esta audiencia al día de hoy, los urabeños y los rastrojos, declaró la señora Jensi Zoraida Bueno de la Cruz. Esta señora fue otro de los muy pocos testigos que no se retractaron en ese caso. Sobre la señora Jensi Zoraida, es bueno decirlo, hubo oposiciones en observaciones que se presentaron por la defensa, particularmente de los doctores Montoya y Suárez, cuando estaba contextualizando su participación como miembros de los rastrojos y bueno, su postulación como testigo de cargo de la Fiscalía. No solo con ella, con varios, porque como una de las teorías del caso de la Fiscalía, de quien elaboró el escrito de acusación era, y pues legítimamente lo es, demostrar la existencia de esas organizaciones criminales, y desde luego en contraposición las teorías del caso de la defensa es que los rastrojos no existieron, porque así lo dijeron, por lo menos no en las fechas en que dicen los testigos de cargo, pues había que preguntarles, y si la cimentación de este testimonio de Jensi Zoraida Bueno de la Cruz en la preparatoria es que da sustento a las afirmaciones de los Barreto sobre sus actividades delictivas y su efectiva vinculación con la organización delincuencial de los rastrojos. Es testigo directo de la financiación de los cobros de las llamadas vacunas extorsivas y de la relación del ciudadano Ilzaca el Jaude con Juancho Dique y Manuel Borre Barreto. Finalmente, puede dar fe de las amenazas o de los ofrecimientos que se le hicieron
a nombre de la persona conocida como el Turco Ilzaca, a ella y algunos otros testigos. Y con esa salvedad, pese a las oposiciones, empezó el interrogatorio de la señora Jensi Zoraida Bueno de la Cruz. Ella, desde la cárcel y padeciendo, no sé si todavía para la época en que declaró una enfermedad terminal, iba a estar condenada por concierto para delinquir, que efectivamente hizo parte de la banda de los rastrojos y de los urabeños, y que al momento de su detención fue detenida con fusiles y pistolas, que para la época en que fue detenida tenía 2 años de hacer parte de los rastrojos, y bueno, contó cómo ingresó a los rastrojos a raíz de un reclutamiento que ella hizo una persona con el alias de Nikita, y pues desde luego que lo hizo por necesidad. Es una testigo más que da fe con carácter de solvencia probatoria, por lo menos creíble, salvo mejor criterio, claro está, de que los rastrojos y los urabeños sí existieron, por lo menos en la historia de la costa norte de este país. Describe sus funciones a lo largo de la vinculación con la banda. Ella dice que les cocinaba, que les guardaba armas, motos y que respondía por muchas cosas en los rastrojos. En cuanto a la estructura de la banda, dice que operaban en Sucre, Cartagena y Barranquilla, es decir, los departamentos de Sucre, Atlántico y Bolívar. Advierte también que el jefe financiero de Cartagena era alias Lucho Cartagena, que fue capturado en el año 2016, esto lo dijo a Récord 2257, y él sabe que él era el que guardaba los bates o los fusiles, y que cuadraba planillas, y era el que cuadraba todo en Cartagena. Cuadrar planillas, explicó luego, es los pagos que todos los integrantes de los rastrojos tienen que recaudar. Bueno, se le preguntó sobre su ascenso a los rastrojos y dijo que había ido paulatinamente ascendiendo, al punto que en su declaración Juan Manuel Borré Barreto dijo que era una persona de absoluta confianza y que había ido incluso a visitarlo a la cárcel de Cómpita, aspecto que ella efectivamente reconoció. A Récord 1 hora y 18 segundos habla de una tula que recogió en el matadero de Turbaco. Habla de una tula que recogió en el matadero de Turbaco, que llevaba dinero y además una motocicleta. Dice, la tula y la moto, Récord 1 hora 2 minutos 25 segundos, fue una colaboración voluntaria y no una extorsión. A Récord 1 hora 3 minutos 26 segundos, dice que la persona que le entregó la tula lo conoce por el apodo, pero no lo conoce por el nombre. Bueno, dígame el nombre del apodo de esa persona. Récord 1 hora 3 minutos 55 segundos. El Turco Ilzaca, dice, es una persona que colaboraba mucho. A él lo conoció, dice la testigo haberlo conocido, diferente a los hermanos Borré, en el Carmen de Bolívar, y luego lo vio en Cartagena. Y fue él quien les entregó la tula y la moto cerca al matadero de Turbaco. Lo vio 2 veces. Lo vio 2 veces cuando fue a recogerle dinero, unos meses antes de su captura, y lo vio en la carretera, y luego el día en que le entregó la plata con la moto. Luego, el día de su captura, pues ya lo vio en medios y le pareció que estaba demasiado flaco. Palabras más, palabras menos, esa es la intervención en relación con el aspecto de la financiación de Jensi Zoraida Bueno sobre el ciudadano conocido como en el alias de Turco Ilzaca. Entonces podría decirse que la señora Jensi Zoraida Bueno, respecto a su testimonio, tiene varios puntos, por lo menos para la fiscalía. Corrobora primero la existencia de los rastrojos costeños como empresa con una estructura delincuencial. Segundo, señala las actividades delictivas de esa organización cuyos límites temporales de acción están delimitados y son coherentes con los hechos jurídicos relevantes de la acusación. Tercero, resalta el papel importante que cumplía en esa organización Lucho Cartagena, con voz de mando incluso, para ejecutar crímenes o atentados contra la vida. Establece la diferencia entre lo que para la organización eran víctimas de extorsión y aportantes voluntarios, aspecto relevante de su testimonio. Quinto, se indica a una persona conocida como el Turco Ilzaca como un aportante voluntario,
que le dio a la organización a través suyo, porque lo recibió de él, lo recibió de manera directa, por lo menos en una tula llena de dinero y en una moto, en 2 entregas. Sexto, a pesar de que para el momento en que recibió, de que para el momento de la declaración dijo estar tomando algunos medicamentos, en la misma diligencia es estable sobre la existencia de la declaración que tomó y la declaración que rindió. Sobre las amenazas o los ofrecimientos, dice a récord 1 hora 13 minutos 30 segundos, dice que Chino Turbaco le ofreció dinero para que no declarara contra el turco, por medio de otro muchacho que le mandó la proposición, pero que la propuesta era para no perjudicar o declarar contra el turco. Dijo que le ofrecía lo que pidiera. Dime cuánto quieres, dime que te lo pongo y dime que yo te lo pongo y quién te lo reclama. Esa era la propuesta que estaba recibiendo, y en ello pues es coherente con los otros 6 hechos indicadores a los que he hecho referencia en precedencia. Hay un aspecto puntual en punto a la impugnación de la credibilidad de esta testigo. A partir del récord 1 hora 40 minutos 30 segundos de su declaración. Pare un segundo ahí, tenga claro dónde va. Vamos a revisar cómo estamos de viabilidad de continuidad de la audiencia. ¿Cuánto le falta? No me faltan más de media hora, doctor. Ok, creo que incluso menos puede ser. Bueno, quiero, antes de continuar con el señor fiscal, preguntarles si es posible que continuemos hoy hasta las 7 de la noche. Yo no tengo ningún inconveniente. Quisiera que hoy por lo menos escuchemos a la procuradora. No sé, señor procurador, cuánto tiempo necesita usted para su servicio. Señor juez, yo creo que mis alegatos van a ser súper resumidos, muy concretos, digamos media hora, la verdad, muy sintético. Hoy vamos a terminar con Fiscalía y con Procuraduría. Mañana estamos convocados para las 8. ¿Para qué? Para las 10. Pero yo creo que es mejor empezar a las 8 para tratar de salir en la medida de lo posible mañana de los alegatos. Espero que no tengan problema con eso. Ningún inconveniente por la Fiscalía. Eso le iba a pedir el defensor público porque, pues, usted sabe, me asignaron un caso hace poco y con audiencia ya fijada 12 del día y, pues, viendo cómo fue hoy, si empezábamos a las 10, yo le iba a decir que empezáramos más temprano, señoría. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a empezar mañana a las 8. Pero bueno, vamos a hacer un receso breve para descargar un poco los ojos. 10 minutos y continuamos entonces. Como ordene, señor juez. Soma Focus Noticias, canal especializado
en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.
fiscal, señores defensores, señor procurador. Presente. Ok, continúa, señor fiscal. Siguiendo con el ejercicio valorativo de la intervención de la señora Jensi Zoraida Bueno, hay algunas referencias que sobre el particular no puede obviar la Fiscalía, surgidas en el ejercicio del contrainterrogatorio. Estas están documentadas a partir del récord 1 hora 40 minutos 30 segundos de la audiencia en que se escuchó su declaración. Y es que el contrainterrogatorio empezó palabras más, palabras menos. Recuerda usted que ante la Fiscalía Cuarta de Falsos Testigos rindió una declaración en el año 2015 y que allí dijo que todo lo que había dicho al doctor Hugo era mentira. Le estaban preguntando por uno de los fiscales que estuvo a cargo de la instrucción del proceso. Entonces, ella respondió que no lo recordaba. La Fiscalía se opuso porque en esa declaración ella no estuvo asistida por un defensor. Posteriormente se le preguntó si el fiscal Hugo le hizo ofrecimientos en el año 2015. Ella dice que lo único que les ofreció ese día fue un pudín, refiriéndose a un gala, a un ponqué y a un refresco, que eso fue lo único que les ofreció. Y posteriormente el contrainterrogatorio, a pesar de las oposiciones de la Fiscalía, 1 hora 50 minutos 50 segundos, se empieza a tornar confuso, porque aun cuando se pretendió impugnar la credibilidad de la señora Jensi Zoraida Bueno de la Cruz, se trató de hacer pues es que ni siquiera yo lo entendí. Pues bueno, están las referencias grabadas en el registro. Se le hizo la referencia a un fiscal de la unidad de falsos testigos, pero ella terminó contestando por una muchacha, dijo que no se acordaba, que se acordaba de una muchacha como Monita, de apellido Naranjo. Después hizo referencia a un fiscal de barbita. No dijo absolutamente nada más. Entonces, en este ejercicio, y ya concluyendo, porque en ese momento se estaba terminando ya la intervención testimonial de esta señora, ella dijo que se sentía indispuesta. El abogado de la defensa solicitó aducir una diligencia de interrogatorio que se practicó. Esa diligencia de interrogatorio pues no quedó identificada. Y pues la Fiscalía obviamente se opuso. Quedó entonces como disposición de la presidencia de esa audiencia que se aduce como prueba un documento del que ninguna diligencia de interrogatorio se practicó. Se aducirá como prueba con las particularidades surgidas dentro del interrogatorio. Entonces, como la Fiscalía supuso, el juez en su momento insistió en que se aduce y que la valoración anticipada no la va a hacer, porque la valoración anticipada, según las reglas de la presidencia, ni más faltaba, pues se hacen en este escenario. Entonces, al efecto, es preciso recordar, y la Fiscalía le ruega que se tenga en cuenta en este momento, que se revise la audiencia preparatoria en la sesión del 23 de marzo del 2018. En el audio de la audiencia y aún en el acta correspondiente, en el acta que elabora el juzgado séptimo especializado, es el numeral 20. Esa prueba con la que se pretendió impugnar es el numeral 20 de la solicitud probatoria de la defensa de Alfonso Ilzaca. Se lee que solicita como prueba, comillas, copia de la constancia del 17 de julio de 2015, mediante la cual la Fiscalía Cuarta Especializada del Grupo de Trabajo contra Falsos Testigos, entre otros, bueno, hay una relación de documentos, entre otras una declaración de Jensi Zoraida Bueno de la Cruz.
estas declaraciones fueran rendidas dentro de ese proceso, se refieren de falsos testigos, y se solicitan como pruebas solamente para refrescar memoria. Récord 30 minutos 12 segundos de la audiencia preparatoria. Más adelante, en el récord 1 hora 31 minutos, es más explícito el abogado que estuvo a cargo de la postulación probatoria sobre estas declaraciones. Dice, se pidieron las declaraciones juradas para refrescar memoria y dijo que posteriormente se iba a solicitar la declaración de estas personas. Récord 1 hora 32 segundos. Entonces la Fiscalía insiste, su señoría, con el mayor respeto, a que se tenga en cuenta esta situación, porque es que la supuesta declaración de la señora Jensi Zoraida Bueno de la Cruz, que rindió supuestamente al grupo de trabajo de falsos testigos, pues empezando porque según esos récords y esos registros de la audiencia preparatoria, no fue decretada como prueba. Entonces, ¿cómo se iba a asumir? Esa declaración, o esa supuesta declaración, no se leyó, no se autenticó. Sobre esa declaración no se surtió interrogatorio, desde luego tampoco se surtió un contrainterrogatorio o un interrogatorio cruzado de testigos, y pues porque en definitiva, como lo acabamos de ver, esa declaración que se introdujo al terreno probatorio del juicio, no fue decretada bajo esas condiciones en la audiencia preparatoria. La testigo en ningún momento reconoció el documento, no lo autenticó, no fue interrogada sobre el particular y sobre lo que allí plasmó. Y el documento como tal, el papel o el escrito que ingresó, no se solicitó como prueba de referencia, ni se agotó el trámite para asumirlo como tal. Como este es el momento, de acuerdo a las reglas del juicio, la Fiscalía solicita que se empoderen estas situaciones que se acaban de poner de presente en relación con la supuesta impugnación de la credibilidad del testigo de Jensi Zoraida Bueno de la Cruz, y que sencillamente pues no se tengan en cuenta. Ya se adujo, pero pues la solución de acuerdo a las reglas del juicio es que no se tengan en cuenta, eso ni siquiera fue decretado como prueba, además de que adolece de todas las otras particularidades a las que respetuosamente acabo de hacer referencia. Pues bien, fueron plurimos también los medios de conocimiento a que hizo referencia la defensa del ciudadano Alfonso de Cristo Ilzaca El Jadue para derruir o dar al traste con el ejercicio probatorio de cargo de la Fiscalía. Voy a mencionar solamente algunos de ellos porque pues considero y estimo que el ejercicio probatorio que se practicó sobre el particular es bastante diciente. Algunos de los testigos que declararon fueron, por ejemplo, el señor Osmani Antonio Rodelo Martínez, el 3 de junio del año 2020. Este ciudadano, pues aparentemente no, dijo él que era un empleado de la empresa Colcarnes, es decir, de la empresa donde dijo Jensi Zoraida Bueno de la Cruz había sido pagado una parte de los apoyos o de las contribuciones económicas que daba el ciudadano Alfonso Ilzaca a la organización delictiva. Y en definitiva, pues con el señor Osmani Antonio Rodelo Martínez, estima la Fiscalía, salvo mejor criterio, claro está, lo único que se puede establecer es que Turco y Colcarnes son una sola cosa, son un solo patrimonio. Por más de que en la teoría del caso de la defensa se perfilaron este y otros testigos de la empresa Colcarnes y de los mataderos Santa Rosa y otro cuyo nombre no recuerdo en este momento, para desligarlos de la presencia o del nombre de Alfonso de Cristo Ilzaca El Jadue, pues no resultó exitosa la labor en punto a Osmani Antonio Rodelo Martínez, porque lo que se hizo fue corroborar todo lo contrario.
Lo propio aconteció con Bernardo de León Vargas, que también fue uno de los administradores de la empresa Colcarnes, con la señora Fina Margarita Parnoy de Ávila, que es representante del frigorífico Santa Rosa. Bueno, pues ella dijo algo diferente. Ella dijo que como representante del frigorífico Santa Rosa, no tiene vínculo comercial con el turco. Y pues bueno, lo que dijeron los testigos no es que el frigorífico Santa Rosa tuviera vínculo comercial con el turco. Lo que dijeron los testigos era que el frigorífico Santa Rosa y Colcarnes, entre otros, pues hacían aportes a la organización delictiva de los urabeños. Entonces, pues resulta totalmente intrascendente. El señor Edgar Antonio Bandadoria aportó una denuncia en 2 folios, que es una carta que le dirigió él al ciudadano Alfonso del Cristo Ilzaca Jadwe. Pero ese documento, esa carta en 2 folios, es una referencia que surge de un hecho de Jorge Iván Banda. Eso es un documento que no es público, que no es admitido, que no es reconocido por ninguno de los que intervinieron. Es un documento absolutamente declarativo, no es un documento de contenido certificativo. Lo mismo que aconteció con las indagatorias del ciudadano Alfonso del Cristo Ilzaca Jadwe y otras situaciones derivadas de intervenciones testimoniales de testigos en otros procesos. Y no es que no merezcan ser tenidos en cuenta. Lo que pasa es que conforme a las reglas de la práctica del testimonio, entran algunos y otros no, entran los documentos públicos de contenido certificativo conforme a la sentencia del 2017 del doctor Barbosa. Pero estos no tienen esa connotación, porque uno de los requisitos justamente de la DCP 7732 del 2017 es ese, que no sean documentos con carácter o de contenido declarativo, porque es que para eso están los testigos, para que vengan a declarar y para que no se vulnere o se haga un esguince al ejercicio propio del contradictorio. Declaró el señor Uber Enrique Várquez Martínez, Juancho Dique, alias Juancho Dique, sobre el señor Uber Enrique Várquez Martínez, que declaró en este juicio, pues fue cauteloso, ni más faltaba en sus respuestas. Y bueno, lo único que puede decir la Fiscalía al respecto es que para los efectos de lo que se ventiló y de lo que se probó, por lo menos de lo que se dijo en este juicio con los testigos de cargo, es que el señor Ilzaca Jadwe puede ser un coacusado con Juancho Dique, y es de esperarse el sentido de su declaración, la percepción de mendacidad que por este hecho se percibe de su dicho. Máxime cuando según las entrevistas de cargo, él fue uno de los partícipes del homicidio del señor John Edison Ovallo Sangarita. Con ese celo hay que mirar esa declaración. Juancho Dique, merced a la declaración que rindió en este proceso y a los cargos que contra él emergieron a partir de las intervenciones testimoniales de los testigos de cargo, bien podría ser postulado en este momento para ser excluido de Justicia y Paz y de los beneficios que esa jurisdicción transicional se le otorgó. También intervino en esta audiencia el señor Carlos Augusto Yoli Herrera. El señor Carlos Augusto Yoli Herrera, dentro de la postulación probatoria de la defensa, se dijo, por lo menos en la presentación de la audiencia preparatoria, que él podría dar fe, palabras más, palabras menos, de que un ex fiscal de nombre Alfredo Jaramillo Matiz ingresaba a Paz B del establecimiento penitenciario de La Pecota, donde también estaba recluido el señor Yoli Herrera, y que realizaba allí en Paz B visitas a los hermanos Borré Barreto, que ingresó al menos en 18 oportunidades
entre 2015, en el año 2015, y 37 en el año 2014. Pues bueno, aquí vino a declarar el señor Carlos Alberto Yoli Herrera el 3 de junio de 2020. Pero de cara a esa postulación probatoria que de él se argumentó en la audiencia preparatoria, no dijo absolutamente nada. De acuerdo a la teoría del caso de la defensa para este caso, una parte por lo menos de la teoría del caso, parte de las atribuciones que se le hacen por concierto para delinquir, financiación de organizaciones armadas y homicidio al ciudadano Alfonso del Cristo Ilzaca El Jadue, emergen de una especie de complot o confabulación de la Fiscalía. Y entonces se argumentó en su momento, desde la misma audiencia preparatoria inclusive, que entonces todo lo que la Fiscalía hiciera y que mencionara al señor Alfonso del Cristo Ilzaca El Jadue estaba determinado porque un exfiscal de nombre Alfredo Jaramillo Matiz en alguna oportunidad le habría exigido dinero para que Uber Banques, alias Juancho Dique, no declarara contra él en los homicidios de 4 trabajadoras sexuales de la Torre del Reloj en la ciudad de Cartagena. Y esta era una de las pruebas. Carlos Augusto Yoli Herrera era una de las pruebas. Con ellos aspiraban los señores defensores a probar que efectivamente, como él estaba en ese patio de Alfredo, en el mismo del exfiscal Alfredo Jaramillo Matiz, en la penitenciaría de La Picota, allá entraban los Borré a reunirse con ellos. Pero eso no lo dijo el testigo, eso no fue lo que transmitió. Él adujo a las reuniones, a las relaciones que tenía, se le preguntó quiénes eran los defensores, expresó sus relaciones con el señor Emilio Tapia, que en ese entonces era su compañero de celda, que la mayoría de los abogados que allí ingresaban iban a hablar con Emilio Tapia, y en definitiva, contundentemente dijo que conocía a Alfredo Jaramillo Matiz, pero que nunca vio a Jaramillo Matiz con los Borré, jamás los vio reunidos con otras personas, ni con los Borré. Y que la doctora Silvia Margarita Rugeles, defensora de la defensa, sí lo citó y a ella le respondió unas preguntas como investigadora de la unidad defensiva de Alfonso del Cristo Ilzaca El Jadue. Nada, absolutamente nada diferente se dijo por parte de este testigo en su intervención testimonial. Evidentemente el quimarugo Chino Turbaco, alias Chino Turbaco, pues comparte un interés en su declaración, lo mismo que Juancho Dique, Uber Banques, y su propio interés lo compele a no corroborar el dicho de los Borré, y bajo esa óptica aspira a la Fiscalía a que se le mire y se le valore. La versión de Wilfrido Padrosa Pacheco, alias Camba, pues ya mereció un suficiente análisis, por lo menos en lo que a la Fiscalía compete en la tarde de hoy. Y se adujeron al juicio otra serie de documentos de los que también se dejaron sentadas las oposiciones y las inconformidades al momento de la práctica probatoria. Se adujeron como 9 cuadernos de un proceso, todos, creo que se le congeló la imagen al señor juez. O a mí. ¿Me están escuchando? Al juez. Yo escucho perfectamente. Escuchamos, señor. Tengo aquí de conexión, pero ya estoy de vuelta. Vale, doctor, listo. Menos de 30, no se preocupe. Entonces, para concluir, estaba diciendo su señoría que se adujeron una serie de documentos de unas extensas sesiones que, pues, sería necesario remitirme a ello porque ahí están los registros y necesariamente van a tener que ser analizados documentos cortados, impertinentes, no estaban completos ni en el traslado del descubrimiento probatorio, ni al momento de su aducción, y en definitiva fueron
fueron extrañas esas prácticas de adopción de prueba documental en dos aspectos. Primero, quedamos en impertinente, volvió a pasar, pues, pasó a veces con este sistema, ¿no? Otra vez. Entonces fue exótico el manejo que se le dio a la adopción de esa serie de documentos. Primero, en cuanto a la identificación de los mismos, su lectura integral, otros borrosos, casi el 100% de los documentos cortados, y pues paulatinamente con ellos mismos, pues como digo, los registros se fueron soslayando todas esas pautas que la misma Corte Suprema de Justicia ha establecido para el manejo de los documentos voluminosos. Amén de que la pertinencia de estos documentos no está dada eventualmente para aquellas declaraciones o pruebas testimoniales por lo que los testigos hayan mencionado en esos procesos, sino porque es un ejercicio crítico que debe abordarse al momento de la valoración de este caso que hoy se juzga. Estima la Fiscalía, señor juez, salvo mejor criterio, que la prueba testimonial, que la prueba que se adujo por parte del Estado fue sólida y no se pudieron derruir los argumentos para desvincular a Alfonso de Cristo Isaac El Jadwe como autor de los concursantes delitos de concierto para delinquir, de financiación de organizaciones al margen de la ley y desde luego en el homicidio del señor John Edinson Ovalle Sangarita. Esta es la intervención de la Fiscalía en la clausura. Doctor y señores abogados, muchas gracias por su paciencia, muy amables por su atención a todos. Gracias, señor fiscal. Bueno, yo creo que usted hizo un esfuerzo por tratar de condensar las cosas lo mejor posible, y pues por eso no le interrumpí a partir del tiempo al que usted se comprometió. Iba a extender la intervención. Señor procurador, usted puede hacer un alegato de cierre como agente del Ministerio Público. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Seré muy breve. Entre otras cosas, porque comparto en un gran porcentaje los argumentos del señor fiscal. Tengo algunas objeciones que en su momento las referiré. Pues para que se profiera una sentencia condenatoria, ya lo sabemos todos, es necesaria la prueba directa del artículo 381. Pues tiene esa tarifa, por decirlo de alguna manera, que la certeza, más allá de toda duda, debe sentarse o fincarse en prueba directa, y que pues sí, la prueba de referencia es útil cuando pues de alguna manera vienes a corroborar esa prueba directa y pues refuerza argumentos o refuerza credibilidad, mejor, esa prueba de referencia. Otro punto que es importante, señor juez, al momento de proferir el fallo respectivo, es la congruencia entre la acusación y la sentencia. Pues a veces se nos pasan hechos o sin pretenderlo, a veces hasta colocamos algunas circunstancias adicionales o restamos, etcétera. Y pues es importante siempre verificar la acusación, cuáles son los hechos que son realmente de acusación, porque a lo largo de un juicio se tratan muchas cosas, muchos hechos que no están en la acusación y que por ende pues no se puede sorprender a las partes con esos eventos. Otro punto, señor juez, importante: solo deben analizarse las pruebas que fueron discutidas en juicio y legalmente aportadas. Entrevistas que nunca fueron materia de un análisis, una lecturita parcial. A veces las entrevistas para impugnar o algo se le dice al testigo: lea estos 3 regloncitos, etcétera.
pero en general, la regla general, las entrevistas son para impugnar, para recordar, pero cuando no se fueron materia de debate no se puede argumentar con base en entrevistas, con base de pronto declaraciones de otros procesos, entrevistas de otros procesos, denuncias. Las denuncias no son pruebas, recordemos. Las denuncias son para probarlas, no son pruebas, sino son elementos que se mete o que se debe ser probado, y no es un material probatorio per se. Otro puntico, señor juez, antes de iniciar de fondo. El señor juez, el señor fiscal, y ahí discrepamos no solo de las entrevistas, etcétera, que no se llevaron a juicio. Eso es un conocimiento privado. Uno no puede llevar el conocimiento privado obtenido de otras instancias a este proceso. Yo puedo haber leído procesos contra X o Y aquí procesado y no puedo decirles ahorita en este momento, señores, yo ayer fui y leí este proceso que cursa por allá no sé dónde, en qué juzgado, en qué, y vengo a contarles que allá en ese proceso está esta versión. O sea, no lo puedo hacer. Las pruebas, otro punto, señor juez, los hechos notorios no tienen el alcance, a mi juicio, respetuosamente discrepo del señor fiscal, que pretende darle el señor fiscal a hechos que no son de público conocimiento. Si se condenó a alguien, si se absolvió, etcétera, ese no es un hecho notorio, salvo que fuera alguien súper conocido, el Papa, no sé, alguien absolutamente conocido por todos. Bueno, no sé a quién decir ahorita en estos momentos un personaje que tenga esa, que todo el mundo sabe, es noticia, pues en todos los noticieros, redes sociales van a decir que fue condenado, bueno, qué sé yo, Vladimir Putin. Eso todo el mundo lo podría saber. Pero un hecho de hecho en civil, en teoría general del proceso, siempre nos enseñan los hechos notorios, hace referencia a otras situaciones mucho más amplias. Probar que existe Monserrate, me enseñaba a mí mi profesor, no hay necesidad, si hubo un homicidio en Monserrate, no necesito probarle al señor juez que existe Monserrate, o que existe la carrera séptima, porque pues, etcétera, o la Plaza de Bolívar. Esos son los hechos notorios. Entonces, no podemos de pronto darle esa connotación de hecho notorio a ciertas condenas, absoluciones, etcétera, etcétera. De igual manera, o ya ahora sí para hacer un breve, quiero seguir el mismo orden del señor fiscal. Entonces él se refirió en su primer momento al señor Erasmo Porto. Al señor Erasmo Porto realmente es la acusación más sencilla, y básicamente es por haber suministrado una lista de personas extorsionables. Parece ser que a esas personas ya se les venía extorsionando y se le llamó también para de pronto que diera una contribución a los rastrojos, y él hace una especie de negociación, ¿no? Dice, no, a mí no, déjeme quieto, no se meta con mi platica, más bien yo le doy esta lista, y pues son personas que tienen dineros, muchos de ellos sus actividades son ilegales, entonces saque de ahí lo que me iba a sacar a mí, sáquelo ahí de esa listica que le voy a dar, y entonces de esa manera, que es un acuerdo voluntario, entonces resulta siendo un colaborador, y efectivamente se concierta para
realizar esas extorsiones, da la lista para que efectivamente el grupo comandado por los señores Borré haga estas extorsiones, y a fe que son realizadas, lo señalan los señores Borré, y de hecho dice que algunas veces pues ni siquiera ellos compartían esos dineros que daban estos personas que eran materia de extorsión. A mi modo de ver, entonces, la acusación, el cargo jurídico que se endilga al señor Erasmo, a mi modo de ver, está pues probado de una manera con suficiente certeza, y tal como lo solicitaba el señor fiscal, pienso que es susceptible de una condena, que se cumplen los requisitos de ley para el caso del señor Erasmo Porto. En el caso, el segundo aspecto que trataba el señor fiscal era el del señor Javier Donado. Al señor Javier Donado se le endilgan unos hechos inicialmente, que era pues que suministraba información y que suministraba apartamentos para situaciones que ya veremos de colaboración con los rastrojos, igualmente que financiaba, que daba un aporte dinerario del orden de 10 millones de pesos, y finalmente se le endilga el homicidio a título determinador, porque no se dice que haya sido el señor Javier Donado que cogió el revólver y fue y disparó, sino a título determinador, determinador, creo que dice la acusación, no la tengo aquí a mano, y por eso se le endilgan los delitos de concierto para delinquir y el homicidio de Bigotes. Del homicidio de Bigotes, y valga decir de una vez que todo el proceso se fundamenta básicamente en el dicho de los señores Borré. Un paréntesis para esta nota. Efectivamente, los señores Borré, en una conducta de sometimiento a la justicia, pues señalan o confiesan muchos delitos, básicamente extorsiones, homicidios, etcétera. Ellos mismos reconocen, ellos saben que son bandidos, ellos mismos a lo largo de su testimonio dicen que son bandidos. Por eso, otro paréntesis, pues no extraña lo que dijo en estos días, en diciembre, por una emisora, porque eso ya estaba en el proceso, que era un bandido que sigue delinquiendo desde la cárcel. Eso no es nada novedoso. Ambos somos bandidos, fuimos bandidos y somos bandidos. Entonces no aportaría nada ninguna declaración de diciembre de 2022. Y volviendo entonces al caso del señor Javier Donado, entonces se fundamenta todo esto en el dicho de los señores Borré. Y en el homicidio de Bigotes, pues explica Juan Manuel cómo se hizo. Se citó al señor alias Bigotes, se le citó a un sitio con el argumento que lo iban a contratar para trabajar con ellos, y lo que se le hizo fue una especie de emboscada, se me ocurre esa palabra, para matarlo, y que todo esto se hizo pues por una intervención, también por decirlo así, del señor Javier Donado, porque pues Bigotes había caído preso y había pues amenazado, es también una especie como de extorsión en el plano ilegal, una extorsión ilegal, decirle, bueno, si usted no me ayuda, si usted no me pone abogado, yo cuento lo que sé, yo hablo, usted verá. Entonces les dio miedo que efectivamente Bigotes hablara, y pues había que silenciarlo, y el más interesado en eso era el señor Javier Donado. Y en eso está pues el testimonio de Juan Manuel Borré, aclarando o comentando las reuniones, etcétera, etcétera, sobre este punto.
En el punto de préstamo de apartamentos, que también el señor fiscal hizo una gran exposición extensa y pues detallada, lo que se dice es que Javier prestaba unos apartamentos en Barranquilla para esconder armas y también para esconder personas vinculadas de pronto con algún delito. El señor fiscal hizo un extenso exposición de los famosos contratos que firmaban por otra persona, etcétera, etcétera, y no quiero pues profundizar en ese punto en aras de la brevedad, pero evidentemente eso es una colaboración con un grupo al margen de la ley, estar en un apartamento para que escondan armas, para que escondan delincuentes, y para esconder a delincuentes, pues no es precisamente una conducta que esté dentro de los márgenes de legalidad. Pues entonces, ese punto, y si a eso agregamos que se señala también por los hermanos Borré, la financiación que daba Javier, pues indudablemente que lo convierte el responsable de los delitos que se señalaron en la acusación, el homicidio, el concierto para delinquir, porque obviamente se concertó para cometer delitos, y el homicidio, en los términos que se señala del señor Bigotes. El tercer estudio que hizo el señor fiscal lo refirió al señor Luis Ardila Polo. A él se dice pues que se vinculó, dio la orden para varios homicidios, que realizó extorsiones y que por todo eso pues obviamente era un miembro de la organización, y le digan los delitos de concierto para delinquir, extorsión, uso de menores y homicidio, en el caso de los varios homicidios, el caso que supuestamente él dio la orden. Pues obviamente de las extorsiones él está suficientemente mostrado por el dicho de los Borré, por Yensi, por Yensi Zoraida Bueno, por los hermanos Borré, por alias, por José Ignacio Gutiérrez, bueno, etcétera, que efectivamente él primero pertenecía a la organización como jefe de finanzas, y segundo, pues obviamente finanzas, pues la forma de financiar una organización al margen de la ley, pues si las personas no quieren dar dinero a las buenas, pues toca a las malas, y entonces está claro que se trata de extorsiones. Bueno, y pues obviamente al ser jefe de finanzas, pues está claro el concepto para delinquir, la extorsión. Y la verdad, en el caso de uso de menores, que nos refiere, bueno, no tengo aquí el nombre de la niña. Bueno, no, Regina Paola Mendoza. Pues no sé hasta qué punto ese delito se le pueda endilgar a él, cuando realmente son los jefes los que coordinaban, los señores Borré, quienes coordinaban quién iba allá, quién iba acá, y máximo en el caso de la niña, más eran ellos los que daban la orden y quienes vinculaban a personas a la organización. No está claro que haya sido, pues primero que el señor Ardila haya sido quien la vinculó, y mucho menos que pues
se dice, pues apenas a título de oídas, pero no está la prueba directa, si es él el que daba la orden que fuera ella la que tenía que ir a recoger algunos dineros o a transportar dinero. Entonces, a mí me genera duda este delito de uso de menores para la comisión de delitos. Y sobre ello yo, pues, pediría la absolución para el señor Ardila por este punible. De los homicidios que se le indilgan al señor Luis Ardila Polo, desde el comienzo del juicio vinieron, pues, o sea, la prueba objetiva, no hay discusión, creo yo, los muertos los hubo porque vinieron muchos testigos médicos, la doctora Magola, la doctora Rita del Carmen, el doctor Wilson Rafael Torres, y vinieron investigadores que hicieron los actos urgentes, investigadores William Anchicoque, Robinson Roca, Luis Alfredo Avendaño, Luis Gabriel Torralbo, Cristian Sánchez, etcétera, Harrison Bedoya, etcétera, 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 que pues hacen esos actos de investigación. Y si a eso unimos las famosas, bueno, ya las mencionadas necropsias, pues indudablemente la parte objetiva de esos homicidios no ameritan pues duda. Respecto a la vinculación del señor, o sea, la responsabilidad del señor Luis Ardila Polo, pues en algunos pareciera que no hay la prueba directa de la vinculación de Luis Ardila Polo con algunos de esos homicidios, y si todo se queda en un dicho, en el testigo de oídas que dijo, yo escuché que Luis Ardila Polo ordenó esos homicidios, pero no hay la certeza, el testigo directo dice, yo estaba con Luis Ardila cuando él ordenó matar a X. Son varios las personas que se endilgan a Luis Ardila a título de homicidio. Por decir algo, Jorge Sanín Ramírez, Orlando Lara Torres, Gustavo Carrasquilla, Edwin Martínez Pacheco, Fernando Vergara Caballero, Antonio Pérez Blanco, Juan Carlos Santana, etcétera. Y no entiendo o no veo que, pues, a mi modo de ver, haya esa prueba directa de la orden en varios de esos homicidios, salvo el de bueno, no tengo aquí, se me perdió el datico. Lo cierto es que en alguno de esos eventos no está la prueba directa, solo un dicho, como ya lo advertí, que oyó, escuchó, pero no la prueba directa. Entonces, ¿hasta qué punto, pregunto yo, se puede endilgar a Luis Ardila Polo esos homicidios? Pues sí, él era miembro de la organización, pero no necesariamente está la prueba. Y no se trata de dar por prueba cierta las conjeturas ni las corazonadas. Sí, mi corazonada dice que sí, pero no, obviamente no puedo elevar a categoría de prueba lo que sea apenas una sospecha o una corazonada o los dichos de terceras personas. Entonces, observo esa limitación, ese inconveniente en el caso de algunos homicidios. Finalmente, el señor fiscal se refirió al señor Turco, alias Turco Ilzaca, por delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo, de grupos al margen de la ley, homicidio agravado,
en el caso del señor Ovallos. Se refirió mucho, se habló mucho a lo largo del proceso del caso de las prostitutas que fueron pues asesinadas en Cartagena, en el centro de Cartagena, pero tengo entendido que sobre ese proceso cursa un expediente en otro despacho, que pues creo no hay todavía una sentencia, no la conozco, de hecho creo que apenas está en fase de alegatos ese proceso por la situación de las prostitutas. Entonces aquí se traería ese proceso solo para fundamentar un concierto para delinquir, para nada más nos serviría el evento del homicidio de las prostitutas de Cartagena, las 4 creo que son. Entonces, y en el terreno del homicidio sí sería lo de John Edison Ovallos, y sobre eso pues también comparto el criterio del señor fiscal, porque hay acá y de allí y de acá, porque los señores Borré dicen que el turco Saca mandó matar a John Edison como una forma de venganza y de advertencia para el viejo Ovallos por una declaración que inicialmente dio y que no se quiso retractar precisamente sobre el caso de las prostitutas, y que para eso el turco Saca habló con Juancho Dique, y Juancho Dique pues le hizo saber a los Borré pues, que estaban dando una plata por lo del hijo de Mel, y los Borré dijeron, listo, yo me gano esa platica, yo les hago esa tareita. Y efectivamente los señores Borré, que son los testigos básicos de este proceso, confirman eso, que ellos hicieron eso, y que hablaron con el chino de Turbaco, y el chino de Turbaco a su vez pues contrató, dio la orden al sicario, un par de sicarios que fueron a la tienda Cindy Paola, donde trabajaba el señor Edison Ovallos, y lo ultimaron. Hasta ahí todo bien. Pero viene en su momento el señor Juancho Dique dice, no, yo no tengo nada que ver con eso, no tengo nada que ver con la muerte de Ovallos, a mí no, palabras más, palabras menos, traduciendo, a mí no me dieron la plata, yo no recibí ningún encargo. En fin, y viene el chino de Turbaco y también lo niega. No, yo no tengo nada que ver, yo no conozco o sí, en la cárcel conocí a Juan Manuel Borré, pero nunca ese trato de Edison Ovallos, nunca lo hicimos. A Brian no lo conocí porque ya lo habían trasladado para otra cárcel, y yo no tengo nada que ver con el homicidio de Ovallos. Entonces ahí viene el análisis que hacía el fiscal y que yo pues que yo comparto, porque a lo largo del proceso se ventilaron ciertas maniobras, por decirlo de alguna manera, para lograr que algunos testigos se retractaran, o endilgarle, ya veremos, en homicidio en manos de otras personas, amenazas, homicidios, etcétera. Y en ese contexto, indudablemente, pues no es descabellado, y esto ya es de mi cosecha, no es descabellado pensar que pues hubo presiones sobre algunos testigos, entre ellos Juancho Dique y el chino Turbaco, para que se retractaran. Además, como lo decía el señor fiscal, si ellos están vinculados a ese proceso, a ese delito, pues tendrían, de pronto, eso tendría algunas consecuencias, y no, para ellos no sería conveniente reconocer que sí estuvieron en algún grado vinculados con la muerte del señor John Edison Ovallos.
Y del otro lado uno dice, bueno, ¿y los Borré qué interés tienen? Con mentir. Uno diría, pues se quieren vengar, como decía alguien, del Turco Ilzaca, porque como el Turco Ilzaca no se dejó extorsionar, es una venganza. Sin embargo, no es eso la versión confirmada o que más tiene fuerza en el proceso, porque la verdad es que, como lo veremos ahorita, sí hubo unos aportes voluntarios, dicen varios testigos, de Turco Ilzaca de financiación a los rastrojos costeños. Entonces, si se sopesa esas versiones contradictorias, a mi modo de ver, tiene que darse credibilidad a la de los testigos Borré, y porque son precisos en sus declaraciones, y entonces debe entenderse que sí, que efectivamente el señor Ilzaca fue pues determinador de ese delito del homicidio del señor Ovallos. Y nótense, como también lo ponía presente el señor fiscal, cómo llega una persona a autoachacarse la responsabilidad. Estoy hablando del señor Wilfredo Pedrosa. Señor Wilfredo Pedrosa, y obviamente en una versión llena de incoherencia, dice, yo fui el que lo maté, y yo era de los paisas, y los paisas pagaron, y se mató por error, y la verdad que no es coherente. Este señor Pedrosa, como lo señalaba el señor fiscal, pues no fue muy colaborador en sus diligencias, en algún momento fue hasta casi que irrespetuoso con la audiencia, en fin. Y obviamente, pues hay un dinero de por medio, la experiencia, eso es una norma de experiencia, una regla de experiencia. ¿Por qué este señor Wilfrido viene a achacarse la responsabilidad? O sea, ¿a quién le gusta que le condenen por 30, 40, 50 años? O sea, eso no es lógico. Entonces, evidentemente, tuvo que haber un incentivo de orden económico, y eso todo conlleva a que pues las versiones de los señores Borré tengan credibilidad. En cuanto a la financiación de los grupos, al margen de la ley, artículo 345 del Código Penal, financiación de grupos al margen de la ley, pues evidentemente hay testigos inicialmente de los señores Borré, que como ya lo he dicho varias veces, son los testigos básicos de este proceso, son ellos los que dicen esto fue lo que sucedió, y pues es el testimonio que básicamente debe ser confrontado para efecto de saber, para darle una valoración. Obsérvese cómo esta señorita Jensi, por acá la tengo, la señorita Jensi, que no la encuentro acá, habla de que estuvo en los mataderos de Turbaco y que reclamó unos dineros que voluntariamente había Jensi Zoraida, que voluntariamente daba el señor Turco Ilzaca, que ella fue a reclamar esos dineros. Y si a eso unimos lo que dice el señor Borré, los señores Borré, entonces, pues a mí me parece que es sumamente creíble esa versión, y que pues debe concluirse que efectivamente era de manera voluntaria, porque la otra alternativa, pues supongo más adelante la defensa especialmente afincará si se trata de una extorsión o un aporte voluntario. A mí me parece, analizando los testimonios, me da credibilidad que era un aporte voluntario, y por eso también él utiliza
por decirlo de esa manera, a los rastrojos costeños para esta serie de por lo menos lo de Ovallos, etcétera, para generar miedo, que se retracten, etcétera. Entonces, pienso que conforme a esos testimonios, es claro que esa financiación era voluntaria, que se financiaban grupos al margen de la ley, y con ello entonces pues los delitos que fueron endilgados aparecen pues a mi modo de ver plenamente establecidos. A ver. Pues creo que de mis apuntes eso sería lo más relevante, señor juez. Y en ese sentido, la Procuraduría 98 solicita sentencia de carácter condenatorio en los términos que fueron analizados en esta breve intervención. Muchas gracias, señor juez, y gracias a los demás intervinientes también por la paciencia. Muchas gracias. Gracias, procurador. Muy bien, vamos a suspender por hoy. Continuamos mañana a las 8 de la mañana. Como ordene su señoría, feliz día, compañero, feliz noche ya, colegas, con permiso. Hasta luego. Bueno, señor juez, todos que descansen. 8 de la mañana estaremos acá conectados. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.